Hola mis amigos y mis amigas, de nuevo les habla Ricardo Rubio, estoy con ustedes en esta mañana para compartir un nuevo programa de Vive tu vida con interioridad. Este propósito es para ayudarte a vivir más la vida, a vivirla mejor, en buenas relaciones con los demás, con muy buena salud y sobre todo autosuficiente, que nada te falte. Y eso solamente ahí es una manera de hacerlo. Y es que tú te percates, que despiertes, que permanezcas atento o atenta de la vida, de lo que sucede. Y así te vas a dar cuenta tú de que todo está pleno, todo es suficiente, que nada te falta. Pero la sociedad de consumo de nuestra vida nos ha enseñado que la vida es escasa, que en la vida hay mucha escasez, que en la vida hay mucha maldad, que en la vida hay mucha pérdida, que en la vida lo que sucede es la muerte. Entonces, más prácticamente nos enseñan cuatro cosas negativas. La muerte, hay vida y hay muerte, pero nos hacen dar miedo de la muerte. Segundo, escasez y abundancia nos hacen tener miedo de la escasez. Siempre tú todo el tiempo estás temiendo que te va a faltar algo. Escasez. El perder y el ganar. Siempre tú estás temiendo que vas a perder. Siempre es como esa mentalidad que tú tienes. Y la otra es entre lo bueno y lo malo. Y siempre te dicen a ti que hay más cosas malas que buenas. Como que la bondad es escasa. ¿Ve? Bondad, escasez, que la bondad es poca, cuando deberíamos decir que la bondad es mucha y que la maldad poca, que la abundancia es más y que la escasez es poca, que la vida es mucho más abundante y que la muerte es poca, que en la vida se gana mucho más de lo que se pierde. Pero siempre nos enseñan lo contrario. Para eso les estoy hablando de la vida espiritual, del camino, que hay que hacer un camino. Y el camino consiste es en vivir despierto. Ilumina tu camino es vivir con los ojos abiertos y el corazón palpitante. De eso es que se trata el proyecto. Ilumina tu camino. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, ya es a la hora que despertéis del sueño, porque vivimos dormidos. El mundo con todos sus proyectos lo que hace es dormirnos. Ya en Roma se decía que al pueblo había que darle pan y circo. ¿Qué quiere decir eso? Que había que entretenerlos. Y si la gente permanece entretenida, la gente va a estar ahí adormecida, tranquila, impávida. Y aquí no es de esa no es la manera. Venimos nosotros con una visión, con una misión en el mundo, y la misión se concreta cuando uno ve su proyecto de vida, cuando lo visualiza. Y uno dice, ya sé, a esto fue que vine. Visualizas tu proyecto. Y luego de que lo visualizas, pues tú empiezas a enfocarte, a buscar la manera de llegar. Prácticamente lo que le dicen a uno es que con una visión uno primero llega y luego empieza el proceso. Pero primero uno como que piensa, ya se imagina el lugar donde está. Le dicen a uno, ¿cómo estás? ¿Cómo tú piensas que va a ser tu vida en 5 años? Entonces, como visualizar en 5 años. O los jóvenes que están empezando a estudiar, ¿qué vas a hacer en la vida? Y ellos dicen qué van a hacer. Pero la visión es constante, no termina. Ilumina tu camino es que tú tengas una visión. Por eso Jesús devolvía la vista al ciego. Y si nacía ciego de nacimiento, porque ese es el mensaje, que uno nace, aunque nace con despierto, pero uno se adormece por la sociedad. Entonces uno tiene que permanecer iluminado. Entonces el joven, por ejemplo en el capítulo 9, dice que el joven se le acercó a Jesús, lo lavó con barro, le puso barro y lo mandó a lavarse en la piscina de Siloé. La piscina era el lugar más grande donde la gente se purificaba. Y fue a lavarse
y empezó la discusión. La discusión es que quién te abrió los ojos, por qué te abrieron los ojos, quién había causado que naciera ciego. Y él simplemente lleva a ver un proceso de visualización. Por eso la primera vez que lo encuentra dice, ¿quién es esa persona que te abrió los ojos? Dice, yo creo que fue Jesús. Dice una persona que llama Jesús. Luego le pregunta, ¿y quién es él? Dice que es un profeta. Y después dice, fue Dios. O sea que la luz se le despejó. Primero un Jesús judío normal, luego ya lo vio como profeta, como una persona, ya vio más, visualizó más, una persona más importante, vio más, profundizó más, y luego lo percibe como Dios, porque somos divinos, esa es la idea. Yo no sé si entendemos un poquito la figura de la vida. Y es que la vida, así como el agua es gaseosa, es líquida y luego se vuelve sólida. Jesucristo dice que era Dios y se hizo hombre, o sea, se hizo sólido. Se materializó. Como cuando algo está volátil y uno lo compacta, entonces se vuelve físico, pero está hecho de la misma materia. Somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Lo que pasa es que como estábamos éter, en aire, voluble, así como sutil, y luego se fue materializando, ahora el proceso es irnos desmaterializando. ¿Ve? Un proceso hacia abajo y un proceso hacia arriba, un proceso hacia abajo y un proceso hacia arriba. Más o menos esa idea es la que nos corresponde a nosotros entender. Entonces, el proceso de ser espíritu o ser aire, vamos a hacerlo así, aire, o agua gaseosa, así es, espíritu, aire, agua gaseosa, neuma, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, se fue volviendo líquido, ya se fue volviendo más fácil y luego se volvió sólido. Ahora el proceso es para allá, pasar a líquido y luego a gaseoso, y luego de gaseoso a líquido. Es así, es un proceso que sube y baja, que va de un lado al otro. Yo no te puedo decir a ti que va de lo espiritual a lo físico, no, porque ya eres físico. Ahora tienes que ir de lo físico a lo espiritual, ir creciendo, ir volando, más livianito, ligero de equipajes para que pueda volar. De eso se trata el proyecto, Ilumina tu Camino. Te va a enseñar, o te estoy enseñando, a que vivas más tiempo la vida, más largo la existencia, prolongar tu vida sana, con buena salud, con buenas relaciones con los demás. Va creciendo. Una vida que se vaya prolongando, y eso es lo que hemos venido haciendo. Cada vez la vida se va extendiendo más, pero a veces no la vivimos con buena calidad. Las enfermedades, las discusiones, las angustias, las tristezas, porque nos enseñan es la parte negativa de la vida. La escasez, la enfermedad, la maldad, la pérdida, cosas así. Eso es lo que nos enseñan. Entonces tenemos que hacer lo contrario. En vez de pensar en la escasez, tenemos que pensar en la abundancia. ¿Y cuándo hay más abundancia? Cuando se vuelve uno más espiritual. Mientras las cosas sólidas son más escasas, lo espiritual es mucho más grande. Por ejemplo, ya les he dicho muchas veces, les he dicho, el 95% de las cosas que no vemos existen, pero no las vemos. El 95% solamente vemos, percibimos el 5% de todo lo que existe en la existencia. El 5% es que se vuelve sólido. El 95% no lo percibimos. Tú el 95% de lo que tú eres no lo percibes. No te das cuenta, no lo ves, no lo percibes con tus sentidos. Pero sí existe. Por ejemplo, la inteligencia. Tú no puedes pesar o vender 1 kilo de inteligencia. 1 libra de amor no lo puedes hacer. La inteligencia, la voluntad, la conciencia, la espiritualidad son cosas que no se ven, pero existen. La energía tuya, el aura tuya, todo eso no se ve. La motivación, el entusiasmo, eso no se pesa, no es físico, pero existe el 95%. Entonces hay mucho más abundancia que escasez. Pero tú temes por la escasez porque te lo han enseñado. Hay mucho más bondad,
cosas buenas que malas, pero tú crees que son las malas y a veces atraes son las cosas malas en la vida. Tú crees que hay más pérdidas que ganancia, hay mucho más ganancia, pero tú crees que hay más pérdida, te temes a eso, cuando en ti en la vida todo el tiempo estás ganando. Y la muerte, tú piensas en la muerte, bueno, por este momento en la vida nosotros aquí nos niegan la muerte, no pensamos en la muerte, pero apenas pensamos más en la vida y uno dice algo y dice, uy, no la nombres. Le da miedo porque le tienen este temor, pero no es como un compañero o una compañera de que va a suceder en algún momento. Pues lo que tenemos que hacer es que esa muerte llegue más tarde, que no llegue muy pronto. Nadie quiere que un niño se muera, que un joven se muera. Y ya cuando una persona pasa de los 100 años, dice, bueno, pues ya vivió la vida, ¿ve? Ya como que uno se conforma. Pues podemos vivir más tiempo, pero vivirlo de manera saludable. Y la manera única de vivir de manera saludable es vivirla de manera mágica. La magia de la vida, el misterio de la vida, descubrir la esencia de la vida. Cómo ser un poquito más feliz. Si tú eras feliz hasta aquí, cómo prolongar la felicidad un poco más. Cómo prolongar el gozo un poco más. Cómo prolongar el éxito un poco más. Cómo prolongar las buenas relaciones un poco más. De eso es que les hablo. Y para eso se necesita la magia. La magia, que es el misterio, que es la esencia. Magia es ser capaz. Magia es tener poder para prolongar. Un gozo que tú tengas, tú puedes prolongarlo un poquito más. Y hay gozos que son como un flash, así, termina, ya. Pero hay gozos que se prolongan, que aumentan. Esa es la vida. Por ejemplo, el gozo de la familia. Cuando alguien que crea una buena familia, entonces la familia se le prolonga el gozo. El gozo de la pareja, cuando es una pareja estable, entonces se le prolonga el gozo. Un trabajo, que no sea un trabajo intermitente, sino que sea un trabajo sólido, se le prolonga el gozo. Así es. La comida chatarra que tú comes, rápido se desaparece. Pero si tú comes una comida nutritiva, se le prolonga el nutriente. ¿Cómo prolongar un poco más las cosas? Eso se hace a través de la magia. Y eso es típico, eso es normal. El lenguaje de la magia, el pensar en la magia de manera mágica, el sentir de manera mágica. De eso es que se trata el proyecto que yo les estoy enseñando. Ahora, en concreto, pues les estoy hablando, me tengo que parar en la parte religiosa, porque te estoy hablando de la vida espiritual. En la parte religiosa te estoy hablando de la magia que hay en la religiosidad o en la vida espiritual. Lo que pasa es que la vida espiritual nosotros la ponemos como religión, pero antes de la religión, antes del religare, existe la experiencia espiritual. Entonces, en esa magia de la experiencia espiritual, yo siempre me paro en los egipcios. Que los egipcios vieron el río crecer, el río bajar, la vida que existía, la vida que ya no dejaba de existir, y entonces ellos empezaron a visualizar algo, a Osiris, con los dos cositas, el báculo y el sigilo, con el que cortaban el trigo. Se me olvida en este momento la palabra porque empiezo a hablar y se me viene, pero era el báculo, que era el palito para el ganado, y el flagelo, ¿ve? Me acordé ya, el flagelo, que era el del cortar el trigo, la cebada, el de cortar los vegetales. Entonces ahí hicieron que ellos tenían que ir a cuidar el ganado y cuidar el trigo, para poder prolongar la vida, para tener comida en abundancia. Porque iba un momento a llegar el que el río Nilo se secaba. Y al secarse el río Nilo, entonces ellos ya no tenían comida, se moría todo se secaba, eso se volvía seco como una piedra, el piso, la tierra. Hasta que volviera otra vez a venir la lluvia y el río volvía a crecer. Y en el crecer pues se moría todo, lo que medio existía, y bajaba. Y al bajar el río, entonces se prolongaba la vida.
¿Cómo hacían ellos para que en el momento en que tenía que haber muerte, hubiese vida? Porque los animales morían, las plantas morían, pero el ser humano, en su calidad espiritual, de una manera mágica, no moría. ¿Qué tenían que hacer? Pues crear una disciplina. Y de ahí eso se llama la disciplina. Por eso estos dos palitos de Osiris se le llaman disciplina. El báculo y el con el que cortaban el trigo. Mira, es que es increíble cómo ellos de manera mágica se dieron cuenta que si lo hacían de una forma, la vida se les iba a prolongar. Y en ese espacio en que todo moría, ellos iban a tener vida. Porque ya podían hacerlo de otra manera. Había una manera de cuidar, de cuidarlo, de cuidar. Tenían que cuidar el ganado, tenían que cuidar el trigo. Y así era que prolongaba la existencia. Esa es magia. Porque los animales no podían hacer magia. Se morían. Las plantas no podían hacer magia. Pero ellos sí podían hacer magia. La magia consistía en que cuando todo estaba muerto, ellos tenían la forma de subsistir. Tenían agua cuando no había agua y tenían comida cuando no debería haber comida. Porque por naturaleza no había. La magia. En eso consiste. Entonces, ¿cómo haces tú para prolongar más la vida? ¿Cómo haces? Pues desde el punto de vista de la Biblia, nos enseña que todo lo hagamos en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Dios. Pero invocándolo no de manera supersticiosa, sino de manera mágica, espiritual, fe. Anoche estuvimos hablando sobre el tema de la fe. Bueno, hay dos cosas que descubrí anoche en las conversaciones que tuvimos con algunas personas. Y es, uno, que dice, qué difícil entender este tema que tú hablas en el proyecto. Y a mí se me hace fácil. Porque ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo lo que te estoy haciendo contigo es decirte que hay un camino espiritual en la vida y que no lo usamos. Y que este siglo XXI, es el siglo de la espiritualidad. La espiritualidad es despertar, es profundizar. Es decir, que después del átomo sigue todavía más, que son los quarks, que es la energía cuántica, que es la luz, la energía, ese es. ¿Para qué se habla de espiritualidad? Porque el mundo o vive materializado o vive espiritualizado. Llevamos mucho tiempo de estar viviendo en la materia, pensando que la materia es lo más importante, pero la materia es lo más frágil que hay, lo más frágil. Tú tienes un pedazo de hielo y ¡pam!, se desquebraja, pero tienes una copa de agua y el agua se amolda al recipiente donde esté. Y si tienes gaseosa, el agua convertida en gaseosa, pues ahí sí menos va a ser tocada, menos la puedes destruir, porque no tenemos acceso a eso. Entonces la vida, mientras más espiritual sea, tiene más posibilidades de prolongarse, de vivir más y mejor. El proyecto a mí me parece fácil, es para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que de ti manen torrentes de agua viva, para que tú seas feliz en este mundo, para que alcance la verdadera felicidad, para que vivas en el amor. O sea, amor, muerte, no muerte, para que vivas con buena salud. El proyecto es fácil. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para vivir de esta manera? Pues primero empezar a tener buenas relaciones con los demás. ¿Cómo se tienen buenas relaciones con los demás? Negándose uno a sí mismo, evitando el egoísmo y desapego, deshaciéndose del egoísmo, desapego. Tener buena salud es llevando una disciplina en la alimentación, en el aire, en el dormir, en el comer, en el moverte.
Y la tercera, que es muy eficaz para tu vida, es evitar tener muchas cosas. Las cosas te matan. Si tú en tu cuarto, en el cuarto donde duermes, está lleno de cosas, te está matando la vida. No te deja respirar. En la vida la gente cree que mientras más tiene, más feliz va a ser. Y rico es aquel que vive con menos, no el que vive con más. Y la felicidad verdadera consiste en ser feliz con lo que tienes y no aspirar a ser feliz con lo que aspiras tener. Esa es la vida que yo les estoy enseñando. A mí no me parece tan difícil, me parece fácil. Ahora, yo te enseño que de manera religiosa, la religión a veces nos mata la espiritualidad. Por eso, como yo sé esa parte, te digo es que tú debes zafarte de la religión y tener más una relación íntima contigo mismo, con los demás, con Dios, con el concepto que tú tengas de Dios, de la divinidad. Yo me pregunto, si tú hubieses estado en Egipto, en la época en que ellos crearon el dios Osiris, ¿tú qué dios hubieses creado? Pues téngalo por seguro que tú hubieses creado a Jesucristo. Porque era más o menos lo que ellos vivían. Ellos crearon a Osiris, tú hubieses creado a Jesucristo. Jesucristo el que nos trae vida, el pan de vida. Ah, él te traía pan. Jesucristo el buen pastor. Ah, él tenía el buen pastor. Que Jesucristo el buen pastor, el que cuida las ovejas, el que nos da alimento. Lo mismo. Eso no cambia, no importa el nombre. Lo que pasa es que hay que tener un nombre. No importa cómo te llames, pero tienes un nombre que te da identidad. Muy bien. Vea que no avanzo mucho porque he estado metiéndome profundo y te quiero es ayudarte. Bueno, ahora te quiero presentar de todo lo que he venido hablando, es que en Jesús, si es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesús ayer, hoy y siempre, pues yo lo tengo que buscar en Egipto, lo tengo que buscar en Mesopotamia, lo tengo que buscar en Grecia, lo tengo que buscar en esto. Y les voy hablando de Jesucristo, es porque yo te he dicho en otros videos que el cristianismo fue creado en Roma. Los romanos crearon el cristianismo con unas bases de los judíos y con una base del mundo pagano. Yo entiendo el mundo pagano como los de Egipto, como Grecia, Mesopotamia, Persia, Babilonia, los sumerios. Todo ese grupo que no es judío, eso eran paganos. Es una columna. Y los judíos la otra. Y se unieron. Los paganos tenían la espiritualidad de manera física. Por eso hacían estatuas. Por eso hacían monumentos grandísimos. Creaban figuras porque eran visuales. Los egipcios crearon la escritura en jeroglíficos, o sea, en figuritas. Pues tenían que figurarse cosas. La pirámide significaba algo, el pajarito significaba algo, el báculo significaba lo otro, el flagelo significaba otra cosita, y entonces así iban transmitiendo, comunicándose. Se iban comunicando los egipcios. Luego, los sumerios, los de Babilonia, los de Mesopotamia, pues recuerden que era la media luna fértil, de Egipto a Mesopotamia, era la media luna fértil. Entonces era un lugar fértil, así una franja. Y los de Mesopotamia ya no crearon los figuritas, sino que crearon los punticos. Por eso se llama escritura couniforme, de cuñas, punticos. Entonces en la tablita, eso ya lo hablé antes, en la tablita iban poniendo los punticos, iban poniendo y así iban comunicándose. Estos con figuras, estos con punticos. Y entonces, ¿qué hace el cristianismo o el judaísmo? Entonces, une figuras con punticos y crean el alfabeto. En el alfabeto fue una ganancia espiritual, porque yo ya no tenía que representar a Dios con figuras. Eso me costaba mucho trabajo. Hacerme, por ejemplo, para representar a Dios y hacer una pirámide, pues era complicado. Necesitaba cemento, necesitaba piedra, necesitaba obreros
para yo representar la grandeza de mi Dios. Y los de Mesopotamia y Babilonia entonces creaban estatuas, necesitaban escultores para poder representar la figura de Dios. Mire las dos. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Facilísimo. Una hoja de papel, en esa época eran papiros, y crearon figuras. Entonces, mire lo fácil. Ya, para yo representar esa divinidad, entonces tenía que hacer una figura, una estatua. Para yo poder representar esa, necesitaba hacer otra figura. Los judíos, fácil, Dios. D-I-O-S. ¿Sí? Que hubo varios nombres. Elohim era un nombre. Fácil. Ya eran nombres, eran palabras pronunciadas. Se pensaba y se pronunciaba. Y se crearon las historias. Tú puedes llegar a un lugar y ver la historia de la ciudad, porque tú ves la arquitectura de la ciudad, ves las calles, ves la gente, pero tú agarras una novela, un libro, y lo empiezas a leer, y tú te imaginas mucho más de lo que el escritor escribió. De manera mágica, ¿ve? La letra, el libro, la escritura se vuelve magia, maravilloso. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más espiritual? ¿Una estatua que tú la puedes tocar o un libro que tú puedas leer y te imaginas la misma estatua y muchísimo más? Eso fue la religión. Nosotros somos la religión del libro, del nombre, de la palabra, del alfabeto, de la escritura. Fue una ganancia grandísima. Por eso de los judíos no se encuentra arquitectura. Precisamente cuando yo hablo con la gente me dicen, claro que sí se encuentra. Sí se encuentra porque ellos vivían en ciertos lugares. Vivían en todo el territorio griego y en todo el territorio romano. Y ellos tenían las costumbres, pero ellos nunca hicieron figuras. Recuerde que ellos no hicieron figuras de Dios. Al contrario, estaban en contra de hacer imagen y semejanza de Dios, de hacer cualquier imagen de Dios. Era prohibido. Porque era escritura. Escrito. Y todas esas narraciones fueron expresiones espirituales de ellos, que ya no eran en figuras, sino que ya eran por escrito. Son las religiones del libro. Y hay tres religiones: los judíos, que la empezaron, luego los cristianos, que fue la unión del paganismo y del judaísmo, y formaron el cristianismo, y el islam, los mahometanos, también son del libro. Vea que son tres del libro. Tienen un libro como cultura, los otros no tienen. Como regla, no tienen los demás. Como libros sagrados, no. Tienen cuentos, tienen anécdotas, tienen narraciones, tienen algunas reglas ahí. Pero nosotros tenemos exactamente en la Biblia, tenemos las leyes, la ley que hay que cumplir, la doctrina, o sea, la enseñanza, lo que nos enseñan, y los milagros, la magia maravillosa de la Escritura. Muy bien, entonces estábamos hablando del nombre de Jesús. Voy a ponerlo, voy a hacer 15 minutos más del programa. Voy a poner la cámara. Estaba hablando ayer entonces de que Jesucristo dijo, id y bautizar. Estamos hablando del bautismo. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando vemos a los hechos de los apóstoles, vemos que lo están bautizando en el nombre de Jesús. Y quedamos que en Hechos 22:16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando, ve, vocare, la palabra ya en la mente de la persona, ya solamente con hablar se creaban las cosas. Porque es lo nuevo, es la novedad. Dios habló y dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz, ve, a hablar. Ya no era hacerla físicamente, ya no era ponerse uno a crear la luz de manera artificial, sino que era solamente invocando su nombre, la magia. ¿Ve? Esta es la manera mágica. Muy bien, ahí nos quedamos ayer. Entonces, hoy voy a pasar a decirle esto. En Hechos 4, 7, 10 dice, y
y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y ellos respondieron, o sea, Pedro, Pablo, a todos los discípulos, a los quienes le preguntaban. En este caso, pues le preguntaron a los discípulos. En el nombre de Jesús, ellos dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, o sea, la misma palabra sano es la misma palabra salvo. Entonces, cuando le preguntan, los interceptan a Pedro y a Juan, en Hechos 4, 7, 10, creo que es Pedro y Juan, no tengo en este momento los personajes, porque esto lo hice hace días, lo puse, es que estoy atrasado un poco, esto lo escribí hace días, y en este momento no tengo aquí la Biblia en la mano y no me puedo parar porque el micrófono lo tengo pegado a mi cuerpo. Pero creo, ustedes lo pueden buscar ahí, Hechos 4, 7, 10, para mí es el milagro que hace Pedro y Juan cuando iban subiendo al templo. Y entonces dicen, bueno, le preguntan, bueno, ¿y con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho esto? De palabras. No le están preguntando por una cosa física, tangible, sino por palabras. La palabra mágica que tú pronuncias. Dios te bendiga. Ah, qué bueno. Y el otro dice, que te vaya mal. Ay, no me digas eso. De palabras. La palabra, el poder de la palabra. Hemos llegado a eso. La magia viene a representar el poder de la palabra. Y entonces ellos dicen, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y la palabra sano es lo mismo que salvo. Muy bien. Y en Hechos 4, 17, que seguimos en el mismo, en la misma escena. Entonces, en Hechos 4, 17, 18 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La pregunta que nos hacemos aquí es, antes, si los seres humanos tocaban la figura divina de Dios, la gente moría, porque tocaron a Dios, la figura que representaba a Dios, esa figura, esa imagen, sea de mármol o sea una piedra o lo que fuese. Ahora era invocar el nombre, era hablar. Se pasó de la manera tangible a la manera verbal. Y ahora la preocupación no era si esos que están sentados ahí en esa figura antes se preocupaban de no tocar el arca de la alianza. Recuerda que tocaban el arca de la alianza, que era una figura, y al tocarla la gente moría. Ahora, o sanaba, depende como fuera el oráculo, como fuera la invocación. Ahora es solamente con hablar. Ya no estaba la figura para decirla, sino que ya era solamente con el hablar. La magia. Ya no se necesitaba la parte sensible. A ver, tú ya no calmabas la sed tomando agua, sino simplemente pensando en que ya había agua y tú ibas a sanar. Como les he contado varios ejemplos de que algún niño, si tú quieres sanar al niño, simplemente dale un vasito de agua y échale la medicina al vasito de agua imaginariamente. Que el niño visualice que tú le estás echando la medicina ahí. Y se toma el vasito de agua sin nada y se sana. Pero una persona adulta también lo puede hacer. Pero yo digo con un niño porque el niño es más mágico que nosotros. Palabras. La palabra, aquí te he hecho esto. Muy bien. En Mateo 28, 18 se dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad, me es dado en el cielo y en la tierra. Y aquí le preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y aquí dice Jesús, pues porque se me ha dado toda potestad. Y en 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Invocar el nombre de Jesús. Bautizarlos en el nombre de Jesús. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad y autoridad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta aquí es, si tú tienes la potestad de hablar, invocar, tienes autoridad en tus labios, ¿por qué no usas la palabra para crear realidades? Con tu palabra, con la pronunciación, tú creas un ambiente caótico o un ambiente en orden. Si tú quieres que la gente que está a tu alrededor se alborote, dígales cosas malas o insúltalos y verás que la gente te agrede y tú lo que estás diciendo son palabras. Ahora, si tú quieres que la gente te alabe, que la gente te bendiga, dígales cosas bonitas. Dice que nadie es capaz de resistirse a las palabras con amor, con ternura y con cariño. ¿Tú quieres terminar una discusión? Dígale a alguien, perdóname. Aquí dicen, I'm sorry, excúsame, excuse me. O, ¿por qué estamos discutiendo si yo te amo tanto? Y el otro se desarma inmediatamente. Palabras, ¿ve? Las palabras, invocar el nombre de Jesús. Muy bien. En Hechos 16, 18 encontramos, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En Hechos 22, 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Te mando en el nombre de Cristo y invocando su nombre. Y aquí es donde yo voy a dar la cara ya. Y entonces es donde yo a veces me pregunto. Mire, unas personas, y esta es la enseñanza que quiero darles en esta mañana para cerrar, porque mañana voy a pasar a la Eucaristía. Te estoy hablando del bautismo. Te estoy hablando de la magia. Entonces, unas personas discuten diciendo, es que hay que bautizar al niño o a la persona adulta o al que sea bautizado. Hay que bautizarlo invocando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice el texto en Mateo 28, 19, 20. Que vayan y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Los otros dicen, oh no, hay que bautizarlo en el nombre de Jesús. Porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús, los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y levántate y sea bautizado invocando el nombre de Jesús. Ok. Pero Juan le dice, es que hemos curado a este invocando el nombre de Jesús. ¿Y sobre qué autoridad ustedes hacen esto? Hacen este milagro. Dicen, no, pues invocamos el nombre de Jesús. No estaban bautizando. Y Pablo dice, y esto lo hacía por muchos días a un espíritu que tenía atormentado a alguien. Mas, desagradando a Pablo, que por muchos días la persona venía repitiendo cosas, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Ya no lo estaba bautizando. Entonces son palabras. Esas palabras en el nombre de Jesús sirven para bautismo. Pero esa palabra sirve para sanar. Esa palabra sirve para crear dinero, para crear fertilidad. Esa palabra sirve para eso. Pronunciar las palabras. La palabra mágica. La palabra, el nombre de Jesús. Era como cuando Jesús dijo Talita Kumi. O cuando dijo éfata. ¿Ve? Lo mismo, palabras. Pronuncia palabras, empieza a pronunciar palabras positivas. En vez de pronunciar palabras de escasez, empieza a pronunciar palabras de abundancia. En vez de pronunciar palabras de maldad, empieza a pronunciar palabras de bondad.
En vez de pronunciar palabras de pérdida, empiece a pronunciar palabras de ganancia, de ganar. Todo, anote palabras exitosas, de ganar. Y pronúncialas siempre en tu mente. En vez de poner palabras de enfermedad y de muerte, empiece a pronunciar palabras de vida. Esa es, por eso es que te estoy presentando la parte mágica de Jesús. Que Jesús, en el bautismo, todos hemos vuelto un flequero lo del bautismo. Que no hay que bautizar niños, no que hay que bautizar adultos, no que primero hay que arrepentirse, no que primero aquello. Simplemente es invocar el nombre de Jesús para bautizarse, para sanarse, para tener vida. Invoca el nombre sobre todo nombre. Y eso te da positividad, energía, te ayuda. Ese es el tema que te he dado en el día de hoy. Esa es la palabra mágica de pronunciar cosas. Siempre que uno escucha a la gente hablar, la gente, por ejemplo, dice, un vendedor llega y ofrece, y lo ve uno con mucha frecuencia, le ofrece algo y dice, oiga, ¿no me compra estas empanadas? ¿No me compra esto que estoy vendiendo? ¿No me compra? ¿Para qué dices no me compra? ¿Por qué no dices me compras? Te estoy ofreciendo. Mire que tú tienes esta necesidad. Te veo que esto te puede ayudar. Esa es la palabra mágica. Pero ya para terminar el día de hoy, solamente mañana, ya una es la palabra mágica y ahora la acción mágica de la vida. Mañana te hablo de la acción mágica. Por hoy te digo bye bye, muchas gracias. Sigas conociendo este proyecto de vida, que es para que tenga vida. ¿Cuál es la vida? Una vida prolongada, una vida sana, una vida abundante, una vida con buenas relaciones, una vida que no te escasee nada, que al contrario te tengas mucha abundancia, mucha prosperidad, mucho gozo, alegría, vida, felicidad larga, así que se prolongue todo. Y eso es la única manera de hacerlo, es vivir de una manera mágica la vida. Magia, hacer magia con tus palabras. Cuando tú escuchas un canto, una melodía que te alegra, cuando vives en el ambiente, acondiciones tu ambiente, tus circunstancias, y verás que te trae la magia de vivir con ganas, con alegría, con entusiasmo, bueno, y con todo lo que podamos hacerlo. Tú sabes más de esto que yo. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pasa este video, que Dios te bendiga y mañana nos vemos de nuevo.